menos de 48 horas desde el triunfo de Gabriel Boric, y el presidente electo ya tiene sus primeras definiciones para su nuevo gobierno, por lo menos de aquí a los plazos de quienes van a estar colaborando y acompañándolo en el gabinete o en sus trabajos de aquí a marzo próximo. Claro, y ya ha ido delineando algunas características que tendría ese gabinete. Por ejemplo, un gabinete ministerial paritario con independientes también, entre otras características. Queremos hablar de lo que viene. Estamos en contacto con Alejandra Sepúlveda, diputada de la Federación Regionalista Verde Social, integrante del comando de Gabriel Boric y futura senadora. Gracias por estar con nosotros, Alejandra, muy amable. Buenos días. No, muchas gracias. Buenos días, Sebastián Fresia, muy buenos días. Diputada, bueno, después del triunfo ya empieza rápido el trabajo, no hay mucho tiempo que perder, pensando en lo que viene el 11 de marzo. ¿Cuál cree usted que es el gran desafío en este proceso, en el de la instalación, de la conformación de los equipos que debe dar el presidente electo, Gabriel Boric? Bueno, lo que planteó ayer el presidente electo, ¿no? Gabriel Boric dijo una frase que para mí era muy, muy importante, ¿no? Esto de no podemos equivocarnos, no podemos equivocarnos en elegir a las mejores personas, hombres y mujeres. Para nosotros era muy importante, él ratificó permanentemente esto de que iba a ser, ¿no es cierto?, un gabinete paritario de personas independientes. Esperamos además también personas de regiones. Y bueno, yo creo que él va a elegir además dentro de un abanico amplio, grande, de personas, ¿no es cierto?, que estén dentro de los partidos políticos de Aprueba Dignidad, pero también de otros partidos que crean, ¿no es cierto?, en este cambio estructural que hay que hacer en el país. Sí, diputada, y cuando usted recoge esta frase de Gabriel Boric sobre no podemos equivocarnos, ¿dónde cree usted que está el riesgo de error? ¿En qué cosas habría que ser cuidadosos en todo este proceso? Bueno, yo creo que siempre hay un riesgo, ¿no? Siempre hay un riesgo y yo creo que ese riesgo hay que minimizarlo absolutamente. Por ejemplo, el que se puedan elegir a las personas idóneas desde el punto de vista técnico, sin duda, pero también desde el punto de vista de la experiencia política, de la conexión con las personas, con el territorio, de que si bien tú necesitas, ¿no es cierto?, nadie puede ir a aprender a un gabinete, pero lo importante es la conexión con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, con el Chile, ¿no es cierto?, que nos comprometimos en campaña. Para nosotros eso es lo más importante, que crea además absolutamente en el programa de gobierno de nuestro presidente y que lo haga carne en cada una de las regiones del país. Yo creo que eso es vital y además, mira, yo creo que eso va a ser la tónica absolutamente de la nominación de los candidatos y las candidatas que posteriormente van a ser ministros de Estado y subsecretarios. Hay temas y nombres, ¿no?, que rondan sobre todo en el círculo más cercano de Gabriel Boric, más allá de las características que él decía iba a tener su equipo de trabajo, pero se ha sabido o de la negativa que no estarían disponibles, por ejemplo, de un par de personas en Hacienda. ¿Cree usted que esto debiese resolverse antes de fin de año o lo más pronto posible para, en una cartera tan estratégica además y relevante para el próximo gobierno, esté relativamente claro? Mira, era una de las posibilidades, ¿no?, de que pudiera nombrarse antes, sobre todo quizás por las complicaciones hoy día que podemos tener con los mercados, con algún tipo de incertidumbre que son lógicas, que son lógicas. Yo no agrandaría mayormente el tema, porque era lo esperado, no hay ninguna sorpresa. Lo segundo es que está la posibilidad de que eso ocurra, pero para mí lo más importante es que él dé una fecha, ¿no? Alrededor del 22 de enero, tener ya su gabinete constituido. Para nosotros son muy importantes, da certeza a los distintos sectores. Y yo creo que además es algo que el presidente no ha dejado de trabajar, el presidente electo no ha dejado de trabajar ni un minuto, lo hemos visto absolutamente con agenda completa. Y además está dando pasos importantes como el que ustedes estaban reporteando hace algunos minutos, ¿no?, con la Convención Constitucional, con su directiva, en donde sabemos y entendemos que es un pilar muy importante para las reformas que vienen. Sin este cambio constitucional es mucho más difícil, ¿no?, poder hacer las reformas estructurales en tema de pensiones, en el tema de salud y en seguridad social fundamentalmente.
Diputada, desde el punto de vista de la conformación de alianzas, también se han dado señales bien interesantes. El domingo fueron los presidentes de los partidos de Nuevo Pacto Social a visitar a Gabriel Boric, a felicitarlo por el triunfo también, y constituye un primer acercamiento. Pero también hay otras señales que da, por ejemplo, el electo senador y diputado actualmente, Daniel Núñez, quien dice que no debe significar esto, la búsqueda de alianzas, de caer en la vieja política o de ceder a renuncias, digamos, desde el punto de vista programático. ¿Cómo se debería avanzar en ese tema desde su punto de vista entonces? A ver, yo creo que ha sido muy importante. Yo creo que ha sido muy... Hay problemas con la conexión con la diputada Alejandra Sepúlveda, con quien hablábamos. Bueno, primero los primeros lineamientos, como vemos ahí. Ahí la escuchamos, diputada, de este posible equipo de trabajo. Sí, es que habíamos perdido la conexión. Si puede reiniciar la respuesta, diputada, le agradeceríamos, porque no escuchamos. A ver, yo creo que fue más que un saludo protocolar lo que ocurrió el día domingo, ¿no? Ahora, después de haber ganado, sin ni siquiera tener el 100% de las mesas contabilizadas, pero ya con una tendencia absoluta. Entonces, de poder reunirse con todas las fuerzas políticas de centro-izquierda, y no solo con las fuerzas constituidas como partidos políticos, sino también con fuerzas desde la ciudadanía. Yo creo que fue una señal muy potente que él pidió la reunión y poder, ¿no es cierto?, juntarse. Yo creo que fue muy bueno. Y yo creo que tiene que haber una combinación, ¿no? Una combinación de las características que conversábamos al comienzo. Personas comprometidas, que crean en el programa, que tengan además conexión política, porque van a tener que ir a discutir al Congreso, ¿no?, donde no tenemos mayoría, y hay que tener cierta afinidad y capacidad de diálogo, ¿no es cierto?, y de persuadir al otro, como también, ¿no es cierto?, esta conexión con el territorio. Yo creo que y por eso es tan importante el que esa persona, ¿no es cierto?, o esas personas tengan absolutamente el asidero y la convicción de lo que planteó a Chile, ¿no es cierto?, nuestro presidente electo, el plan de gobierno, la estrategia que se quiere realizar. Entonces, tú dices, bueno, es cierto, el primer círculo concéntrico, ¿no?, es Apruebo Dignidad, pero sin duda pueden existir personas del mundo independiente, como también, ¿no es cierto?, de la ex nueva mayoría, que pueda generosamente incorporarse también, pero con esa estructura, con un compromiso absoluto con el programa de gobierno. Sí, y hay varias formas de colaborar con el gobierno, dicen en el Partido Socialista, por ejemplo. Una es incorporándose eventualmente a un gobierno, y otra también tiene que ver con apoyo desde el Congreso, con cuadrarse efectivamente con esas reformas, pero sin estar necesariamente dentro. ¿Cuál cree usted que es la mejor fórmula? ¿Cuál le acomodaría a usted, por ejemplo, siendo parte del bloque? A ver, yo creo que a nosotros nos acomodaría todas las anteriores, ¿no? Pero fíjate que primero es una decisión que tiene que tomar el partido, ¿no? Una decisión que tiene que tomar cada uno de los partidos políticos. Pero sin duda para nosotros en términos estratégicos de cómo salvar los distintos proyectos que hoy día Gabriel Boric quiere colocar, ¿no es cierto?, a discusión en el Congreso, presentarle al país, etcétera, con la estructura de su programa de gobierno. Bueno, a nosotros yo creo que la complicidad en el Congreso va a ser fundamental, fundamental. O sea, hoy día no nos sobra ningún voto ni en la Cámara ni en el Senado, al contrario. Entonces yo creo que si el Partido Socialista o cualquier otro quiere aportar ahí, sería muy bien recibido, y yo creo que sería excelente desde el punto de vista de cómo hacemos la reforma que el país necesita. Pero al mismo tiempo, si existe, ¿no es cierto?, algún militante que nuestro presidente electo, ¿no es cierto?, crea que es muy importante que ingrese al gobierno, con esas características, con las características de paridad, de compromiso, de territorio, de cercanía con el mundo político, yo creo que la generosidad de los partidos sería muy bien vista en esa decisión. ¿Y cree que hay esa voluntad? Le pregunto por las diferencias que marcaron en su oportunidad de la democracia cristiana, que van a ser oposición, y eso me imagino que también corre para estos proyectos que ya ahí perderían varios votos, ¿no?, en el Congreso, si es que la DC cumple con ser oposición al gobierno de Boric, más allá del respaldo que podrían haber entregado someramente.
Sí, pero yo te doy ahí un ejemplo, Precia, que algunas cosas del programa de gobierno, por ejemplo, en seguridad, fueron tomados precisamente de Proboste, ¿ah? De Proboste. Yo creo que era mucho más sólido y era interesante. Además, las personas que estaban incorporando ideas, ¿no?, al programa de Yanna Proboste son personas que... De nuevo, ahí hubo un problema en la conexión en el video con Alejandra Sepúlveda, con quien conversamos a propósito de los primeros lineamientos de la campaña. Ahí volvió, diputada. Sí, es que estoy en el teléfono. Sí, por eso. Medio difícil. Pero bueno, entonces lo que... ¿Diputada? Estamos conversando con la diputada Alejandra Sepúlveda. Lamentablemente los problemas de conexión nos juegan una mala pasada y no podemos... Frente a esa situación, yo creo que podemos, y va a depender, ¿no es cierto?, de la buena voluntad de la democracia cristiana, pero al bien común, a pensar en todos los chilenos y chilenas, la democracia cristiana nunca se va a restar, ¿ah? Yo creo que eso es el fin más importante. Uno, conociendo además a muchos parlamentarios democráticos cristianos, nunca se van a restar a ideas, proyectos, ¿no es cierto?, leyes que sean fundamentales o sean importantes para el país. Yo creo que en eso no vamos a tener ninguna diferencia y vamos a tener los votos de la democracia cristiana, sin duda. Bien, gracias, diputada, por hablar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Frecia. Muchas gracias. Gracias, diputada. Hasta luego.